Buenas tardes a todos. Gracias a aquellos que están sumándose a esta charla, a este roundtable. Esto se está grabando, con lo cual podrán después volver a repasar o compartir la información que acá hablemos. Quiero darles la bienvenida, agradecerles la presencia e introducir a los especialistas expertos que tenemos hoy acá con nosotros para hablar del tema del talento digital, compliance y aspectos legales en esta nueva forma de vivir. Tenemos con nosotros a Ulises Cabral, que es Country Manager de Manpower Group, una de las empresas líderes en recursos humanos y talento a nivel mundial. Tenemos a Gonzalo Ruiz Díaz, del estudio jurídico Ruiz Díaz y Asociados de Argentina, experto en compliance y temas corporativos. Y tenemos a Mirta Dos Santos y Perla Alderete, socias de Boga Abogados, expertas en cuestiones laborales y de litigios laborales. La idea de esta charla es compartir algunas experiencias e ideas y quizás plantearnos más interrogantes que darles respuestas de aquellas cuestiones que tendremos que tener presente en esta vuelta al trabajo. Y antes de ceder la palabra a los expositores, quisiera invitarles a pensar en el efecto, el impacto que ha generado el COVID en nuestras vidas. Y me parece que es importante darnos cuenta de que muchos de los cambios que se introdujeron están para quedarse y tenemos que pensar en nuevas formas de hacer las cosas. Cuestiones como el teletrabajo y las exigencias en temas de sanidad probablemente van a ser cuestiones con las que vamos a tener que vivir en el día a día. Y ya se están viendo ejemplos concretos en empresas en el mundo y en Paraguay de estos cambios que aparentemente ya no tienen una vuelta atrás. Y solo por citar algunos ejemplos, y creo que los ejemplos ayudan a entender el contexto y la profundidad del cambio que estamos viviendo. Hablando con algunos clientes y empresas importantes del sector, por ejemplo, un banco comentaba que ellos ahora ya están implementando un sistema de teletrabajo permanente por el cual un grupo importante de su equipo de trabajo va a trabajar desde su casa. E imagínense, el banco incluso les ayuda a equipar las salas o las habitaciones en su casa para poder funcionar en esta forma de teletrabajo, desde lo que es la decoración hasta lo que es la conectividad de Internet y otras cuestiones necesarias. Y ellos ya no ven una vuelta atrás en eso. Otro ejemplo es el de los call centers, que tradicionalmente, digamos, son 1.000, 2.000, 3.000 personas en un lugar trabajando juntas. Esta situación forzó a algunas empresas que tenían, por ejemplo, del sector de telecomunicaciones u otros sectores, a empresas que tenían call centers, a mandar a las personas a trabajar a su casa. Y ahora se están planteando de si es necesario volver a tener toda esa infraestructura física que tenían, porque han podido en buena medida y implementando buenos planes de trabajo, aparentemente lidiar con la exigencia de que las personas trabajen de su casa, con un ahorro de costos no menor. En todo lo que es tecnología y negocios digitales se ha visto una expansión, un despegue de esos negocios impresionantes. Y hay otros sectores como por ejemplo lo que es educación, universidades, colegios, donde uno en este momento se plantea, bueno, ¿cómo va a seguir eso? Va a haber, y pienso yo a nivel personal, incluso mis hijos hoy dando clases virtuales, yo no creo que haya una vuelta atrás de eso. Seguro que volverán todos al colegio, volverán a la universidad los alumnos, pero mucho de esto va a cambiar la forma de hacer las cosas en forma definitiva. La empresa McKinsey, que es una de las consultoras principales del mundo, habla de las 5 R's,
que son en esta pandemia, que es resolver el conflicto. Quizás en esa etapa ya pasamos acá. Resistir, que es mantener la caja, capear la tormenta. Pensar en el retorno al trabajo, es lo que vamos a hablar ahora. Y después viene reimaginar el negocio y reformar el negocio. Entonces, les invito a que pensemos de esa forma, porque muchas cosas ya no se harán de la misma forma que veníamos haciendo antes. No quiero extenderme mucho más. Estoy seguro que Ulises, Gonzalo, Perla y Mirta podrán aportar mucho más sobre esto. Así que le cedo la palabra a Ulises para dar inicio a esta charla. Muchas gracias, Rodolfo. Es un placer para mí poder compartir con todos ustedes este momento en el que vamos a hablar de talento digital y, como bien mencionabas, vamos a hablar de los desafíos que vinieron para quedarse. Así que justamente quisiera arrancar la presentación con una pequeña reflexión. Y como compartí ayer con el equipo de trabajo y les decía, ninguna persona en el mundo estaba preparado para esto. Ninguno de nosotros nos pusimos en el escenario de pensar que íbamos a estar en el 2020 trabajando en algún momento desde las casas y en un retorno en el cual teníamos que hacerlo de una manera parcial y aprendiendo a que el contexto digital nos iba a ayudar a gestionar el trabajo y a obtener resultados, que estábamos nosotros acostumbrados a hacerlo de otra manera. Así que bueno, tenemos el desafío de trabajar en el escenario del mundo digital y bueno, a partir de eso ir proyectando todo lo que este modelo digital nos refiere, ¿verdad? Y nos desafía y también obviamente nos invita a trabajar en cuanto al talento y a lo que se refiere el nuevo mundo del trabajo. Sin extenderme más un poco en la introducción, como les decía, no estábamos acostumbrados ni pensábamos que íbamos a estar en un momento en el cual íbamos a estar dentro de un mundo muy digital, pero ya estábamos en un modelo en el cual de una manera directa o indirecta ya nos comunicábamos en un esquema digital con nuestros seres queridos, compartíamos obviamente momentos lindos, momentos agradables o buscábamos llegar a personas que estaban lejos a través de una videollamada y hoy evidentemente eso ya se hizo parte del día a día de nosotros. Pero un tiempo atrás ya formaba parte de nuestra vida de una manera indirecta o inconsciente incluso. También eso ya se daba como un hábito en la manera en la que comprábamos. El comercio electrónico, si bien ahora con el modelo COVID creció ampliamente, antes ya tenía un modelo de crecimiento bastante importante a nivel mundial y también en nuestro país. O sea que el hábito de la compra digital estuvo antes del COVID también y ya era parte del día a día. También obviamente en la forma en la que pagábamos, ¿verdad? Hoy ya estábamos muy adentrados al proceso de pagos digitales, transferencias bancarias y el billete dejaba de ocupar un espacio en la billetera para poder trabajar mucho en un concepto de un modelo de pago electrónico, ¿verdad? Y bueno, obviamente ya el modelo de home office existía y teníamos un modelo de oficina, ojalá, bueno, esta sea la de todos nosotros, ¿verdad? En la cual uno podía extender a cualquier lugar y en cualquier momento la oficina, en la casa o inclusive en el lugar donde uno estaba de vacaciones. Entonces, todo ese modelo de gestión digital, de alguna u otra manera, ya convivía con nosotros y ya estaba ya en nuestro día a día de una manera consciente para muchos casos e inconsciente hasta natural en otros. Y a partir de ahí, eso ya generaba un escenario de necesidad de transformación digital. Cuando uno hablaba de transformación digital, no hablaba de una transformación digital post un escenario de mucha presión, disrupción o cambio como el escenario que generó el COVID-19, sino como una necesidad de negocio para subsistir en el nuevo mundo de la transacción online, de los negocios online, que era lo que se venía ya naturalmente. Generaba, como decía, una nueva visión y nos invitaba a nosotros a mirar las cosas de una manera totalmente diferente, a ampliar eso que ya teníamos de una manera vista a nuevas oportunidades y a nuevas maneras de hacer las cosas. Dicho esto, estando ya en esa dinámica, obviamente nos encontramos con un invitado de piedra a la fiesta, ¿verdad? Encontramos un escenario en el cual nadie obviamente había pensado, encontramos un escenario en el que nos obligamos a encontrar soluciones diferentes y hacer las cosas de una manera diferente. Entramos en un momento de disrupción, en donde todo lo que estaba planeado se cambió y entramos a modelos en los cuales teníamos que trabajar de una manera diferente y acelerar las cosas. Si nuestro conocimiento digital era igual a 1
Antes del COVID, la necesidad de crecimiento en temas digitales era igual a 10 veces más al modelo que tenía hoy. Con el COVID, eso se amplía muchísimo más y la necesidad de crecimiento digital por persona para poder trabajar con toda la oferta que hay en el mercado, a través de compras digitales, a través de entrevistas por la web y un montón de cosas más, como el trabajo y los resultados a través de la gestión digital, se amplía de 1 a 35. Así que el desafío es bastante grande. Esto generó un escenario de disrupción muy potente y las empresas tuvieron que cambiar la manera de hacer las cosas. A partir de ahí, el primer punto: ¿cómo continúa mi negocio en el momento en el cual ya no puedo tener a mi equipo en el mismo lugar y haciendo las cosas que estaba acostumbrado, en las que estaban acostumbrados a hacer? ¿Cómo ese negocio continúa? ¿Cómo hay un business continuity plan para que mi negocio siga funcionando y que los resultados se puedan seguir dando? Era el gran signo de interrogación para las empresas, era el gran signo de interrogación para los líderes y había que gestionarlo. Cada empresa lo fue haciendo de una manera diferente. Encontramos obviamente en nuestro mundo del trabajo empresas que estaban muy preparadas, con tecnología suficiente para poder soportar el famoso teletrabajo o home office. Había empresas que tenían solamente una conexión a internet y a partir de ahí intentaban conectarse con sus servidores para poder llevar datos a la casa de los colaboradores y llevar adelante el día a día. O sea, cada una de las empresas lo fue gestionando de una manera diferente y acorde a sus necesidades. Lo que sí vino para quedarse es un modelo nuevo de trabajo y un modelo de exigencia diferente que nos llevaba a entender esto. El primer punto que vino para quedarse es el modelo del teletrabajo. Como bien lo mencionó Rodolfo, ya hay empresas que están gestionando una vuelta, ¿verdad? Y un modelo de gestión a través del teletrabajo para una cantidad muy grande de colaboradores, ¿verdad? Eso es un tema que se conversaba mucho y hoy ya está instituido en el 90% de las empresas en Paraguay. Una encuesta que hicimos de Manpower Group revela eso, que el 90% de las empresas en Paraguay implementaron gestiones de teletrabajo durante la cuarentena. A partir de ahí es como que también fueron pasando fases y entendiendo cómo se hacía esto y se dieron cuenta que podía funcionar y que finalmente funcionó. Por eso que lo van a dejar y ya queda como un modelo instituido. Probablemente habrá que tener inversiones, tecnología, procedimientos, controles, ¿verdad? Pero el teletrabajo vino para quedarse y es una parte del día a día a partir de ahora de cada uno de nosotros en la gestión comercial, en la gestión operativa y en lo que tengamos que hacer dentro de las empresas. Un tema también no menor que vino para quedarse con todo este contexto es el tema de la innovación. Y encontramos muchísimas empresas que generaron hasta prácticamente un marketplace o un shopping online, en donde la gente podía ofrecer sus productos y empezar a transaccionar de una manera digital con los clientes. Y los delivery, obviamente, el boom, terminaron siendo prácticamente uno de los rubros que más crecimiento tuvieron en el momento de la cuarentena y que obviamente lograron hasta un nivel de profesionalismo muy alto, desde cuidar los temas de salud hasta poder llegar a tiempo y cumplir con calidad, algo que no estábamos acostumbrados antes. Que el delivery pueda tener calidad, bueno, evidentemente eso tuvo un incremento bastante bueno. Y la innovación vino por muchos lados, no vino solamente por invertir en un aplicativo, en una página web o lo que sea. Habían empresas que no tenían la capacidad de inversión y básicamente lo que hicieron fue trabajar por redes sociales y vender por redes sociales y funcionó. Y eso desafió a las empresas a entender que el modelo tradicional de ventas cambia y hoy se vende a través de la página web, a través de un aplicativo, a través de una cuenta de red social, de una manera positiva y que funcione. Otro tema no menor era el tráfico de datos. ¿Cómo yo hago para protegerme con esto? ¿Cómo hago para que mis datos, que son importantes para la empresa, estén protegidos? Y bueno, hoy obviamente eso me dé garantía de que mi negocio pueda continuar bien. La ciberseguridad es un tema que llegó para quedarse, es un tema en el cual todas las empresas están trabajando y las que no deberían obligarse a tener en cuenta eso y a trabajar. El buen manejo de los datos es un tema que también a un escenario comercial le brinda seguridad en las transacciones porque los clientes pagan con tarjetas de crédito y también obviamente trafican datos muy confidenciales, personales o familiares. Y también a nosotros como empresa nos permite tener la seguridad de que las transacciones garantizan el correcto cobro de los servicios que estamos haciendo o de la venta de los productos que vamos llevando adelante. Así que la ciberseguridad es algo que va a estar presente y va a estar súper vigente en todo un proceso de talento digital y de gestión digital por sobre todas las cosas.
Eso también abre un espacio para que después los colegas nos hablen del punto de vista legal de cómo manejar los datos en un contexto de comercio digital. Y un tema también que no es menor y que evidentemente fuimos aprendiendo, todo fue el contexto del equilibrio vida personal, vida laboral. Si la oficina se muda a la casa, ¿cómo hago para trabajar desde la casa sin salirme de los requerimientos de mis hijos, de los requerimientos del colegio, de la propia familia, hasta del descanso, del ocio? Y es un tema que también desafía, o sea, el liderazgo, la buena comunicación y la empatía en ese aspecto del life balance es súper importante para que la gente pueda tener un escenario correcto en el teletrabajo. Así que ahí el desafío está en el líder, en el manejo adecuado de los tiempos, de la buena comunicación y de la empatía para los momentos que la persona va llevando adelante en su casa y obviamente mientras está trabajando desde su casa. Así que el teletrabajo, la innovación, la ciberseguridad y el life balance son temas que vinieron para quedarse. Por otro lado, algo súper importante es tener en cuenta el escenario de la anticipación. Todo lo que podamos tener nosotros con anticipación y programado funciona muchísimo para que un modelo de gestión digital tenga éxito. Anticiparnos a tener el talento adecuado, anticiparnos a tener el procedimiento adecuado, anticiparnos a tener la comunicación correcta para que la gente pueda entender cómo manejar la transacción, el requerimiento de un cliente e inclusive aplicar soluciones a temas que no pueden estar vistos, pero que pueden surgir directamente en el día a día laboral de cada uno de ellos. Otro tema muy importante es la adaptación, la capacidad que tenemos nosotros como seres humanos y en la cuestión laboral y en la cuestión personal de poder entrar a nuevos modelos, a los que no teníamos, a nuevos modelos que no teníamos nosotros previstos y que hoy son una necesidad. Cualquier modelo de cambio es complejo. Y como bien dice una frase, ¿verdad? No es la especie más fuerte la que sobrevive, sino la que mejor se adapta. Ahí es la adaptación como un tema súper clave y súper importante para un proceso de transformar al talento actual a un modelo de talento digital. Y entrando en un tema que es fundamental también, como la anticipación y la adaptación, es fundamental la comunicación. Si no tenemos un buen esquema de comunicación, si la comunicación no es transparente, no es asertiva y no es concreta, ningún proceso de transformación digital, ni a pesar de que tengamos el mejor talento, va a funcionar. Entonces es súper importante tener en cuenta que la comunicación es un pilar fundamental para toda la gestión digital y para que el talento pueda adaptarse a los nuevos modelos de negocio. Avanzando un poquitito más para luego entrar al siguiente tema. ¿Qué necesitamos para esto? En primer lugar, obviamente, tecnología. Necesitamos tener tecnología, hacer que esto funcione, que tenga robustez para poder transaccionar y para poder gestionar mi operativa diaria desde la casa o desde donde sea necesario. También necesitamos, obviamente, un segundito. A ver si Karen me podría ayudar, por favor. Necesitamos conciencia, ahí necesitamos alinear con mucha fuerza la conciencia de la gente, el compromiso, que la gente pueda entender que no porque esté en la casa tiene que trabajar menos o rendir menos, y no porque esté en la casa tiene que trabajar más y está obligada a rendir más. Es una conciencia, un equilibrio, una alineación. También necesitamos perdón, discúlpenme con la diapositiva. Liderazgo, categóricamente, el liderazgo es fundamental. Necesitamos mucho del líder para que esto pueda manejarse de una manera correcta, de una manera positiva y de una manera en que la exigencia se forme, o sea, que la presión no sea parte del día a día, sino que se convierta en un compromiso, que la exigencia sea transformada al compromiso, que es justamente lo que estaba siguiendo al liderazgo. Tiene que haber mucho compromiso. Orientación al cliente, si no estamos orientados al cliente vamos a fracasar. Por otro lado, también la adaptabilidad, si no tengo la capacidad de adaptarme a los nuevos modelos, eso obviamente me lleva a fracasar cualquier tipo de gestión o cualquier tipo de operativa que pueda llevar adelante. Por otro lado, también la transformación de procesos, estamos obligados como
empresarios, como líderes, a transformar los procesos y llevarlos a procesos mucho más simples y mucho más ágiles, que sean hasta intuitivos de ser posible. Y por sobre todas las cosas, entrar a un modelo de gestión de cambio, entrar a un esquema en el cual nos enfoquemos a los colaboradores y pongamos al talento en primer lugar. Debemos estar en un escenario en el cual el talento sea la base. Y ahí es súper importante entender que todo esto que pasó hasta ahora nos pone en un escenario de mucho cambio, ¿verdad? Uno puede pensar que la tecnología es fundamental y que muchas de las cosas que estamos hablando es fundamental, pero yo quiero terminar mi charla con este mensaje. La tecnología no es lo más importante. Para mí la tecnología viene a ser el medio. Lo más importante para todo proceso como el que estamos viendo hoy es el talento. Y a partir de enfocarnos en el talento y en encontrar que ellos tengan el contexto adecuado para trabajar, los resultados van a ir llegando y van a ir potenciando a las empresas y por sobre todas las cosas nos van a dar el escenario para poder aprovechar las nuevas oportunidades que van a venir en este nuevo mundo, en esta nueva normalidad que va a venir post-COVID. Así que por mi parte, muchas gracias. Me quedo atento a escuchar la charla del equipo de Boga y también de Gonzalo. Y bueno, luego abierto a las preguntas que puedan haber de parte de los participantes. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Ulises. Clarísimo. Cedo la palabra a Perla Alderete y a Mirta Dos Santos, que van a tocar las cuestiones, los aspectos legales. Muchas gracias, Rodolfo. Buenas tardes a todos. Bueno, vamos a hablar un poco de este nuevo escenario laboral. Sin duda la pandemia ha generado un impacto a nivel mundial en distintas esferas, pero eso ha sido principalmente significativo en el mundo del trabajo. Hemos visto cómo ha crecido extraordinariamente en un tiempo récord el desempleo, hay mucho más subempleo, vemos el acceso reducido a la prestación social y muchos efectos negativos en sectores específicos de individuos, especialmente entre los más vulnerables. Para enmarcar un poco la situación laboral en Paraguay, de varios estudios o análisis que se hicieron, si consideramos una población, digamos, una fuerza de trabajo de aproximadamente 3,5 millones de personas y una disminución del Producto Interno Bruto más o menos en un 7%, se cree que 300.000 personas estarían, o 250.000 personas, aproximadamente a 300.000 estarían afectadas por el desempleo. Así que se vienen desafíos grandes para el Estado y también para las empresas. ¿Cuáles son los desafíos inmediatos a los que se están enfrentando actualmente los empleadores? Y en esta vuelta al trabajo lo principal es lograr, digamos, respeto de las disposiciones fundamentales de las normas de trabajo que están relacionadas sobre todo a la seguridad y a la salud en el trabajo. Están desafiados también a proteger a esas categorías específicas de trabajadores, a abogar por la no discriminación, digamos, que en los lugares de trabajo, a la protección del empleo. Y en este aspecto va a ser muy importante que funcionen los programas de compliance de las empresas, garantizando que esos mecanismos de denuncias que tengan los trabajadores sean confidenciales, sean seguros, y también a desarrollar rápidamente y sobre la marcha, porque no hay tiempo, nuevas modalidades o alternativas de trabajo. Afortunadamente lo que hemos visto es que la incorporación de estas nuevas tecnologías de información y de comunicación han dado lugar a nuevas formas de trabajo, y entre ellas claramente se destaca el teletrabajo. Paraguay no tenía ninguna reglamentación específica de teletrabajo hasta antes de esta pandemia, pero rápidamente apenas aparecieron los primeros casos de COVID positivo en el país. El Ministerio del Trabajo dictó una resolución con delineamientos generales de cómo más o menos deberíamos desarrollar el teletrabajo. Y esto, ni siquiera un mes después, el Poder Ejecutivo, en virtud de la Ley de Declaración de Emergencia Nacional, ya estableció un régimen jurídico de teletrabajo, donde más o menos establecía cuáles eran las modalidades para orientar a las empresas con las condiciones bajo las cuales debería funcionar un teletrabajo. Esta Ley de Emergencia Nacional que dispone, digamos, que el ordenamiento jurídico del teletrabajo, sabemos que tiene vigencia hasta el 31 de diciembre de este año.
pero ya como dijo Ulises, como comentó Rodolfo también, el teletrabajo es un modelo que viene para quedarse, y esto ya ha sido recogido por nuestros congresistas. De hecho, ya hay un proyecto de ley en estudio que cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados, una ley sobre teletrabajo que más o menos define y amplía las modalidades bajo las cuales va a poder desarrollarse el teletrabajo, establece mejor, delimita mejor los derechos y obligaciones de los teletrabajadores y de los empleadores en ese marco. Se establecen, por ejemplo, claramente que el teletrabajo va a poder desempeñarse a tiempo, a jornada completa, a jornada parcial, en jornadas intercaladas, que puede ser temporal, que puede ser permanente, que puede ser en línea, que puede ser fuera de línea, que puede ser mixto. Después, si quieren, podemos discutir un poco de las características de cada una de estas modalidades. Nosotros hemos visto en nuestra experiencia, en nuestra práctica profesional, que muchísimos de nuestros clientes han implementado con varios de los sectores de actividad de sus empresas el teletrabajo. Sin embargo, lo que no hemos visto es que se haya instrumentado debidamente el teletrabajo. Como todo fue rápido, como todo fue acelerado, las personas se fueron, digamos que, acomodando a esa forma de trabajo, pero hemos dejado, digamos, de lado algo que es sumamente importante. Si antes las relaciones de trabajo deberían ser debidamente instrumentadas por escrito para dar mayor seguridad a las partes, con el teletrabajo va a ser doblemente importante que las empresas tengan, digamos que, bien definida cuáles son las condiciones en las cuales el trabajador va a desempeñar el teletrabajo. Porque hay situaciones que son extremadamente delicadas y que hacen relación, por ejemplo, al manejo de información confidencial, a cómo se comparte la información, a que el trabajador tenga claro que el correo electrónico corporativo es para temas profesionales, que no puede compartir información, por ejemplo, a través de correos privados, a que los empleadores, si entregan, por ejemplo, equipos, monitores, etcétera, instalen los antivirus correspondientes, que hayan contraseñas de seguridad en todos esos casos, que se tengan manuales súper específicos de cómo se maneja información confidencial, de por qué medios un teletrabajador no puede compartir información confidencial de la empresa, de establecer el control de las jornadas de trabajo. Y respecto de control de jornada de trabajo, afortunadamente, hay legislaciones que ya tienen, digamos que, un análisis mucho más profundo porque ya comenzaron antes con las regulaciones del teletrabajo. Y si bien ha sido un problema al inicio para todas estas jurisdicciones en que ya se implementó el tema del control, con los estudios y los análisis que se fueron haciendo, eso está un poco más definido. En todos los casos, lo que dicen los expertos es que esa atribución de control y de vigilancia que tiene el empleador respecto del trabajo que realiza el teletrabajador, eso no puede desaparecer, porque dice, si desaparece ese término de control que tiene el empleador, en realidad va a desaparecer el carácter de dependiente del trabajador. Entonces, lo que caracteriza fundamentalmente a una relación laboral, digamos que es el control y es la dependencia. Es cierto que ese control ya no va a poder ser ejercido, digamos que de manera regular, permanente, constante, pero sí debe ejercerse de una manera, digamos que más limitada. Y se pueden establecer muchos sistemas de control. Incluso se establece como lícito que una vez que el trabajador defina un espacio desde el cual va a desarrollar su trabajo, se puedan instalar cámaras de audio, de video, etcétera. Eso es considerado lícito siempre que se limite a ese espacio. Lo que se tiene que tener en cuenta es que siempre tiene que ser este sistema de vigilancia o de control proporcional al objetivo que se persigue. No se puede instalar en cualquier parte de la casa del trabajador violando el domicilio o la intimidad del trabajador de su familia, pero sí en ese espacio que el propio trabajador identifica que es el que va a utilizar para desarrollar su actividad. En tanto y en cuanto uno le haya comunicado al trabajador que ese sistema de audio, de vigilancia, va a estar instalado en ese lugar, él tome conocimiento y eso esté debidamente definido, no habría ningún problema para utilizar esos mecanismos de control, por ejemplo.
Otras formas de control serían, por ejemplo, en los casos de modalidades de teletrabajo que se realizan en línea, que son aquellos que exige, por ejemplo, que el teletrabajador esté conectado durante la jornada de trabajo, que paute con su empleador durante todo el tiempo de la jornada de trabajo. Entonces, evidentemente en esos casos va a ser muy fácil controlar cuándo está conectado y cuándo no está conectado. Esas son cuestiones que con la marcha, digamos que, y con el transcurrir del tiempo van a ser fáciles de establecer. Pero lo que tiene que quedar claro es que el empleador, cuando va a pactar teletrabajo con su trabajador, tiene que tener un anexo de contrato de trabajo donde se definan claramente esos términos. Incluso más adelante va a tener que establecerse sobre quién va a asumir los costos, por ejemplo, de acceso a Internet. O sea, ahí se presentan una variedad de temas, porque muchas veces en su domicilio el teletrabajador ya tiene contratado un servicio de acceso a Internet. ¿Cómo se van a realizar esas compensaciones? ¿Cuál va a ser el sistema de visita, por ejemplo, que va a tener el empleador al domicilio del trabajador para poder hacer el mantenimiento de los equipos, para vigilar, digamos, que los sistemas de seguridad de esos equipos, etcétera? Esas son cuestiones que van a tener que ser programadas. El empleador no va a poder llegar cualquier día y a cualquier hora en un domicilio ajeno para tratar de hacer algún tipo de inspección. Va a tener que programar previamente eso con su trabajador. En tanto y en cuanto entendemos nosotros que esas condiciones estén bien definidas en un anexo, en un contrato independiente, en unos términos de referencia, se minimizan, digamos que extraordinariamente cualquier tipo de problema que pudiera llegar a surgir. Si vemos después respecto de ventajas o desventajas que puedes ofrecer, digamos que el teletrabajo, nosotros creemos, a mi modo de ver, hay muchísimas más ventajas que desventajas. El teletrabajo se me hace a mí que puede representar una gran solución para muchos problemas que actualmente tienen ciertas trabajadoras, por ejemplo, que tienen mucho drama para dejar sus niños en guarderías y en otro tipo de instituciones, etc. Ningún otro modelo permite, como el teletrabajo, quedarse en casa, estar con los niños, sobre todo ahora que los abuelos, por ejemplo, no pueden fungir como cuidadores porque son grupos de riesgo, etc. Entonces los padres pueden ocuparse de los niños, pueden trabajar, pueden organizarse, etc. Para las empresas permite mantener estructuras mucho más ligeras de costos. Yo creo que mejora extraordinariamente las opciones de selección que tiene el empleador, porque el empleador puede contratar a un personal más cualificado, sin considerar cuál es su ubicación o su domicilio o su disponibilidad de desplazamiento, por ejemplo. En esta etapa de pandemia, salvaguarda la salud del trabajador, reduce al mínimo su contacto social. Hay mucho ahorro en desplazamientos para los que habitualmente se trasladan en vehículos propios, por ejemplo, los gastos de combustible se ven totalmente, digamos, disminuidos, y lo mismo pasa a quienes utilizan el transporte público, no están abonando pasajes, eso constituye un ahorro importante para el trabajador. Hay una reducción de riesgo de accidentes laborales, principalmente los relacionados al tráfico. Y entre las desventajas, lo que se puede ver, digamos, que son estos que mencionaba, por ejemplo, Ulises, que hace a cómo se equilibra el tema personal con el profesional, cómo es que conjugamos el tema relacionado a la intimidad del trabajador con la atribución de control y de vigilancia que tiene el empleador. Y tiene que ver mucho con cómo determinamos y con cómo definimos un procedimiento para hacer el control. Ya manifesté que los controles de video y de vigilancia serían lícitos en tanto y en cuanto reúnan ciertas condiciones, sean proporcionales al objetivo perseguido, que las visitas de domicilio estén programadas, cómo se mejora la productividad o la calidad o cómo se controla. Ese va a ser un tema que va a depender mucho del sector, porque en trabajos intelectuales y ese tipo de cuestiones no va a ser muy difícil ejercer un control sobre la calidad del trabajo, pero seguramente que en determinadas industrias o en determinado rubro va a ser un tanto más complicado y vamos a tener que crear formas
de controlar el trabajo realizado por el teletrabajador desde su domicilio. Bueno, básicamente son esas cuestiones que quería compartir con ustedes, hacerles saber lo importante que es que la empresa tenga protocolos, digamos que bien definidos, de acuerdo a su línea de actividad, a su rubro en la empresa, porque el cumplimiento de estos protocolos va a evitar enormes contingencias para la empresa. Ahora que ya hay más propagación comunitaria del virus y van a aparecer brotes, si el empleador demuestra que cumplió debidamente con todos los protocolos del Ministerio de Trabajo y de Seguridad Social, entonces sus responsabilidades con relación a que un trabajador, digamos, haya contraído el virus en el entorno laboral, van a ser mínimas. Pero en tanto y en cuanto eso no pase y los protocolos no estén siendo cumplidos, pueden tener denuncias que van a generar no solamente multas administrativas, sino que tienen o pueden ser objeto de demandas de daños y perjuicios que pueden llegar a ser millonarias. Ahorita nos va a explicar un poco más seguramente respecto de los riesgos legales en ese sentido. Entonces lo importante es tener protocolos bien completos, bien establecidos, socializados, informados debidamente a todos los trabajadores, que ellos sepan exactamente cuáles son sus obligaciones, cuáles son sus derechos, y de esa manera, digamos que las contingencias van a verse muy limitadas seguramente en esta etapa que nos toca vivir a todos. Bueno, Mirta, te paso la palabra. Antes que tome la palabra Mirta, quería recordarles, por favor, que planteen sus preguntas a través del chat o del Q&A, y también en breve vamos a postear una encuesta que les va a tomar un minuto completar y que después vamos a, seguramente, cuyos resultados vamos a circular después sobre los temas que estamos conversando. Buenas tardes a todos. Gracias, Rodolfo. Gracias, Perla. Continuando lo que estaba exponiendo Perla, justamente ya nos explicó lo importante que era tener perfectamente documentada toda la nueva situación que va a envolver nuestra relación con el trabajador, que va a ser el teletrabajo. Y Perla decía muy bien que si nosotros tenemos todo documentado, vamos a minimizar esos riesgos de que cuando tengamos un conflicto por las condiciones de trabajo, podamos demostrar acabadamente qué es lo que se pactó y qué es lo que cada parte tiene que cumplir. Porque lo que suele pasar, como sabrán los empresarios, en el derecho laboral hay una carga mucho más, digamos, más gravosa normalmente para la empresa, porque es la empresa la que tiene que demostrar y hacer un poco como esa trazabilidad de que realmente cumplió con toda la normativa, con toda la regulación, y que tomó las previsiones para que el trabajo que se va a desarrollar ahora en una nueva modalidad equilibre los valores en juego. Entonces, lo que suele pasar es que a veces los empresarios pensamos que está todo bien entendido y que está todo bien documentado, pero hay como una especie de lagunas o de puntos que no se cubrieron, y hay suposiciones de cada una de las partes. O sea, una parte pensó que esto estaba previsto de esta manera y la otra parte está esperando otro tipo de resultado. Entonces, a veces, inclusive aunque tengamos, digamos, como dijo Perla, las adendas donde se establecen cuáles son las obligaciones, cuál es el protocolo, qué es lo que tiene que producir el trabajador en ese tiempo, de todas formas, cuando no hay, como dijo también muy bien Ulises, una buena comunicación y un entrenamiento previo, pueden generarse conflictos que pueden llegar a traspasar inclusive no solamente ya el ámbito laboral, porque cuando también manejamos información de terceros, productos de terceros, cosas que van a afectar ya no solo nuestro vínculo, sino también
otras obligaciones civiles. Entonces ahí, digamos que se magnifican los riesgos a los que podamos estar expuestos. Entonces es muy importante también que aparte de lo que se escribe en las adendas, en todos los protocolos y en las políticas, las personas tengan muy en claro cuáles van a ser también las responsabilidades civiles que van a estar a su cargo al vulnerar determinados protocolos. No solamente ya en nuestra relación trabajador-empleador, sino también con los proveedores, con nuestros clientes. Eso lo hemos estado viendo nosotros mucho, como dijo Perla, como fue todo tan rápido, muchas empresas todavía no documentaron, digamos, cómo va a ser esta relación y se está desarrollando un poco empíricamente. Ahora que vino para quedarse, se van a empezar a trabajar en las adendas, en los contratos, y se debería también empezar a trabajar multidisciplinariamente en ese entrenamiento para el personal de qué es exactamente lo que implica lo que está sucediendo ahí en su casa, porque de repente hemos tenido experiencias de que las personas como están en un entorno familiar, la documentación puede estar accesible a personas extrañas que vengan a la casa, hay extravíos, de repente se colgó, digamos, la red de internet, el correo no llegó, para evitar llegar a ese tipo de flexibilización, digamos, de la responsabilidad de uno y otro. Es importante tener muy en claro cómo se van a medir esos niveles de productividad, qué es lo que se espera, qué espera una parte de la otra, y entrar en ese delicado equilibrio, porque es muy delicado. Para el empleador es importante preservar la productividad, la seguridad, la confidencialidad. Y para el empleado, por el otro lado, es muy importante preservar su tiempo de descanso, su intimidad y lo que se llama la desconexión digital, o sea, hasta qué hora, hasta qué momento tenía la obligación de responder el correo electrónico, de enviar, digamos, el producto, una serie de cuestiones que cuando ustedes saben, ya vamos a un litigio, va a tener que ser el empleador el que demuestre que de su parte las normas estaban claras y que de dónde vino, digamos, el incumplimiento, para que a la luz de lo que el nuevo juez, digamos, el juez laboral pueda llegar a decidir, se pueda tener una trazabilidad de esos hechos, ¿verdad? Porque antes ya era complejo para un empresario probar determinadas cosas, determinadas falencias en el trabajo. Cuando estábamos todos en un mismo establecimiento trabajando, había más posibilidades de tener a veces testigos, había más posibilidades de tener un reloj marcador, de que se llegó a hora, de que no hubo ausencias, pero ahora el desafío de probar incumplimientos es mucho mayor. Entonces va a haber también una necesidad de una adaptación de todos los departamentos de recursos humanos, de los líderes, porque también otro factor que hemos estado notando mucho en estos 100 días prácticamente en que la gente está trabajando aquí, es que todas las personas están pasando por una incertidumbre emocional muy fuerte. Entonces está demostrado que la sola marcación estricta, rígida, no va a resultar quizá en lo que nosotros estamos esperando de esta relación de equilibrio entre la productividad, el rendimiento y el mantenimiento de la confidencialidad y el descanso de nuestros trabajadores. O sea que también hay una necesidad de, digamos, de rápida adaptabilidad de nuestros líderes de recursos humanos para manejar a esta fuerza laboral que está angustiada, que está en su casa, que está quizá pensando cómo se viene este futuro y que también se tiene que adaptar a ponerle un corte, digamos, hasta cuándo es su horario, digamos, de trabajo, cuándo comienza su vida personal, y que seguro va a repercutir, si logra ese balance personal, va a repercutir en su rendimiento profesional. Y esto me lleva a enganchar con el otro tema, que quizás también van a variar
la forma en la que nosotros gestionemos en esta nueva modalidad nuestras contiendas o conflictos laborales. Porque antes, ¿qué es lo que sucedía? Normalmente se enviaba un telegrama colacionado, una intimación notarial para cumplimiento de determinadas cosas, pero ahora, como hay una instancia física, vamos a tener que ser más creativos en eso, y quizás van a empezar también a tener mucha más preeminencia métodos alternativos de resolución de conflictos. Digamos que quizás se van a poder implementar las mediaciones laborales, donde una persona quizás externa a la empresa pueda unir a estas dos partes dentro del conflicto que están teniendo, y de esa forma evitar necesariamente tener que llegar a un litigio, porque en este momento las circunstancias son tan distintas, la sensibilidad de las dos partes es tan distinta, que también el mecanismo de resolución de conflicto de alguna manera tiene que poder prever todos esos detalles y quizás sea mucho más eficiente y menos costoso para las empresas. Entonces, mi mensaje final un poco con esto es, como empresarios vamos a tener mayores desafíos para poder lograr probar nuestra posición y el cumplimiento de nuestras responsabilidades laborales cuando tenemos ahora a nuestra fuerza laboral, digamos, disgregada en varios lugares. Entonces, tiene que haber una suficiente organización para que a través de correos electrónicos, de ida y vuelta, digamos, envío la instrucción, envío el protocolo, tiene que haber forma de que yo, si necesariamente tengo que llegar a un litigio, pueda demostrar que el correo electrónico fue recibido, fue entendido, fue comprendido, y que tanto el trabajador sabe su obligación, sabe lo que tiene que hacer, lo que se espera de él, y de la misma manera que yo como empresario haya cumplido con todo lo que había pactado, con todo lo que le había prometido y con todo lo que está dentro de mi responsabilidad. Entonces, con mucho gusto en el bloque de preguntas, si quieren ampliar sobre este tema, cómo se van a encarar los nuevos litigios, con mucho gusto vamos a responder. Y entonces me gustaría pasarle ahora la palabra a Gonzalo, quien va a complementar hablándonos un poco de todo lo que se viene también para el área de cumplimiento en este nuevo normal, y agradecerles por la atención. Bueno, muy buenas tardes. Mientras entiendo ya se está compartiendo la encuesta para que vayan acercando sus respuestas y después podamos analizarlas en conjunto. La idea es poder encarar en esta parte de la reunión la perspectiva desde compliance. Varias cosas de las que fueron comentando previamente Ulises, Perla y Mirta tienen que ver con cuestiones de las que vamos a compartir ahora, porque de alguna manera hacen a la esencia de cualquier programa de integridad o de compliance. La formalización de políticas, la documentación de contratos, el establecimiento de normativas internas, son todas cuestiones que atraviesan de lleno al área de compliance. Ahora, me interesaba comenzar planteando cuál fue el impacto que ha tenido esta situación absolutamente extraordinaria que mencionaba Ulises al inicio, para lo que es el área de compliance. El impacto de esta pandemia, con todas sus consecuencias en lo que es el mundo empresario. Y ahí la principal reflexión que tengo yo en cuanto a ese impacto es cómo se ha cambiado el foco de las estrategias que se venían trabajando en términos de compliance. Y el foco se ha puesto necesariamente por una cuestión que de alguna manera es un interés mayor, que es la vida y la salud de todas las personas. Se ha puesto el foco en la gente, en las personas, en los trabajadores. Y eso, a los efectos de
la cultura de compliance es algo clave y fundamental. Estoy teniendo alguna dificultad con pasarlas. Ahí estamos. Entonces, en definitiva, el impacto, como decíamos, todos nosotros, en todas las instancias, familiar, laboral, profesional, personal, hemos tomado conciencia de muchísimas cuestiones que tienen que ver con la realidad que nos toca vivir. Y esa realidad no puede no tocar la perspectiva laboral de cada uno, y al tocar la perspectiva laboral de cada uno, tiene un impacto también y una consecuencia en lo que son las acciones o la solvencia de un programa de compliance, un programa de integridad, un programa de ética, todos sinónimos que tienen que ver con este tipo de acciones. Ahora bien, ¿cuál sería particularmente ese cambio? O sea, las empresas venían trabajando, quizás las que están más acostumbradas a lidiar con estas cuestiones, venían trabajando con temas que tenían que ver con grandes riesgos regulatorios, cuestiones de lavado de dinero, cuestiones de corrupción, cuestiones de manejos de fondos, cuestiones de ciberseguridad. De alguna manera, si bien el origen del compliance tiene esencialmente que ver con la persona, con el sujeto, se había desvirtuado y se había alejado un poco la frontera a todas estas cuestiones que, si bien son por demás importantes, perdían un poco el sentido al establecer minuciosos procedimientos, requerimientos, políticas y demás, que de alguna manera estaban desconectadas de lo que es la esencia de cada trabajador, de cada funcionario de la compañía. Me parece que desde ese punto de vista, el impacto que ha tenido esta situación absolutamente extraordinaria y coyuntural a nivel global tiene un impacto muy fuerte en este tema, poniendo a las personas en el centro de atención. No solamente a las personas, a su salud, a su trabajo, a sus familias, porque como todos bien sabemos, el impacto de esta enfermedad afecta a todo este núcleo. A ver si puedo seguir pasando a la siguiente. Karen, si querés pasar a la otra, porque no sé por qué tengo algún inconveniente. Ahí. Entonces, la reflexión final con el impacto es que, como bien planteaba Ulises, el talento en las organizaciones es uno de los factores absolutamente clave. Ahora, no hay talento si no hay personas, y este cambio de foco que estamos viendo en compliance, volviendo a la esencia, ese back to basics, a entender que no se puede crear una cultura de cumplimiento si no se trabaja en conjunto y con el compromiso de cada uno de los integrantes de la organización. Esto va a tender a un resultado no esperado. Y en definitiva, sin personas no hay talento, pero tampoco sin talento puede haber un negocio sustentable. No hay un negocio que pueda llevarse adelante, ni antes ni ahora, pero quizás a partir de ahora con muchísimo más intensidad. Entonces, me parece que poner un foco en la gente, poner un foco en las personas nos permite cuidar el negocio cuidando a las personas, y eso me parece que es clave en esta nueva normalidad. Dejando un poquitito el impacto y pasando a cuáles son las oportunidades y desafíos que se generan en este nuevo contexto. La primera oportunidad, o la gran oportunidad, me parece, es construir un nuevo sistema de confianza y de integridad. Perla y Mirta comentaron todos los impactos que tiene a nivel laboral esta nueva instancia del teletrabajo. Hay que crear lugares de trabajo sin importar si es la casa, si es el establecimiento del empleador, si es un lugar de un tercero, si es un determinado predio en donde diferentes empresas alquilan un mismo lugar. Todo eso tiene que ser en un entorno seguro y saludable. Y ese nuevo sistema de confianza tiene que generarse, y a partir de ahí hay un montón de situaciones que nos permiten asegurar que eso vaya a tener un resultado muy satisfactorio. ¿Y cuál es eso? Hay un compromiso, hay una sensibilidad distinta por estos días. Mirta le decía perfecto, hay
esto tiene un impacto en cada uno de nosotros como personas y como trabajadores, que nos hace estar atentos a un montón de cuestiones que por ahí antes no teníamos. Una valoración distinta de la familia, una valoración distinta del trabajo, una valoración distinta de cómo nos manejamos en nuestro día a día. Me parece que ese caldo de cultivo, esa situación que se genera por algo que nadie deseó, pero que de alguna manera se presenta en la realidad, es una oportunidad enorme para fortalecer los cimientos de nuestros programas de integridad. Si no tenemos un programa de integridad, para poder construirlos, para dar los primeros pasos. ¿Por qué? Porque en el mundo que se viene, todo esto va a ser clave. Y no solamente porque hacer las cosas bien puede llegar a tener su valor íncito en eso, sino porque es lo que va a demandar la gente. Los talentos van a ser atraídos por aquellas organizaciones en donde estas cuestiones se respeten con mayor profundidad. Para lo cual, me parece que este formato genera, en este proceso de transformación, una enorme oportunidad de construir o de fortalecer los cimientos de los programas. Y 4 desafíos que generan el impacto del COVID-19 en compliance. El primero, como decíamos, foco en las personas sin descuidar, obviamente, el resto de los ejes. Sabemos que hay un montón de cuestiones que en este mundo globalizado y que cambia permanentemente a un ritmo vertiginoso, hay que estar muy atentos. Eso no implica que si nosotros volvemos a poner el eje en la persona, eso nos va a permitir una redefinición en esa escala de prioridades, y nos va a permitir rearmar quizás algunas estructuras de políticas en procura de un resultado mucho más satisfactorio. Como segundo desafío, sin lugar a dudas, y también se mencionó, nuevas normas, pero no solamente normativa del Congreso, normativa emitida por las autoridades de Contralor, sino que hay normativas internas, propios protocolos, propias indicaciones que establezca la compañía, propios reglamentos, y no solamente la compañía puertas adentro, sino en la interrelación comercial que tienen las empresas, que una empresa le exija a su proveedor que dé cumplimiento con determinadas situaciones, porque partamos de la base que uno de los flagelos que tiene esta enfermedad es su contagio, el poder de contagio. Entonces, ese intercambio hace que las empresas no tienen que estar solamente atentas ad intra dentro de sus establecimientos, sino también ad extra, estar mirando con quién se relacionan y cómo. Y aquí me parece que es muy importante recordar 3 grandes pilares que tiene compliance cuando se hace referencia a las normativas, tanto interna como de cumplimiento obligatorio. Una de ellas es comunicarla. No hay norma que pueda ser útil o que pueda cumplirse si no se conoce, para lo cual hay un enorme desafío en esta tarea de comunicación por parte de las empresas, máxime si estamos hablando en un entorno de teletrabajo en donde la posibilidad de reunir físicamente a todos los empleados quizás no sea tan habitual. Un segundo eje es la capacitación. No solamente hay que poner a disposición los grandes lineamientos, sino también recordemos que la cultura de cumplimiento permite que las personas puedan resolver situaciones que se presentan de debate, de qué hacer, hago esto o hago esto otro, y esas situaciones no se resuelven solamente conociendo qué es lo que hay que hacer, sino que hay que entrenar en cómo resolver esas situaciones, en cómo resolver esos dilemas. Entonces, esa instancia de capacitación, de ejemplificación, de ejercitación, es fundamental. Y finalmente, el control. No hay ninguna norma que pueda ser útil desde este punto de vista si no existen mecanismos de control. Y muchas veces, si hay un cambio grande en la forma de trabajar, los mecanismos de control que antes existían pueden tornarse obsoletos y hay que redefinirlos. En esa redefinición hay que estar muy atentos también en función de estas nuevas modalidades que se presentan. Pasando al siguiente desafío, no es casualidad que estemos en este panel especialistas de recursos humanos, especialistas en legales y especialistas de compliance. ¿Por qué? Porque esto exige un liderazgo y un trabajo en equipo absoluto entre estas 3 áreas. Si no hay un apoyo permanente, si no hay un intercambio de información, si no hay redefinición de estrategias a corto y mediano plazo que nos permitan redefinir todos los modelos de trabajo como los veníamos haciendo hasta ahora, va a ser muy difícil de que esto salga bien. Para lo cual, creo que este es uno de los principales desafíos que presenta esta situación. Trabajo en equipo, absolutamente alineados entre estas 3 áreas. Y finalmente, el último desafío esta situación nos expone a nuevos riesgos.
Si bien hay oportunidades, si bien hay desafíos, si bien hay alternativas como para redefinir culturas de cumplimiento, también hay situaciones de riesgo que hay que estar muy atentos. Lo dijeron todos y lo resalto, el manejo de la información, la seguridad informática, la ciberseguridad, es algo que es clave, absolutamente clave, y hay que trabajar en eso. Otro tema que se habló también, y cuando uno lo expone un poquito más general o en relaciones internacionales, y principalmente si se toca directa o indirectamente Europa, todo lo que son normativas de data privacy, de GDPR y demás, son cuestiones que hay que tener muy, muy presentes, que había que tener antes, desde su vigencia, y ahora, con un formato de teletrabajo, hay que ponerle la lupa sobre eso, aún con mayor atención. Decíamos, controles internos y circuitos de auditoría que resulten obsoletos por la nueva normalidad, eso desde ya. ¿Cómo se controlan? Chequeo de documentación, si no está el papel, bueno, instancias de digitalización, de firmas digitales, de controles, hay una serie de cuestiones muy, muy importantes que hacen no a algo extraordinario de la compañía, a cuestiones del día a día, y hay que ir encasillándolas, trabajando en conjunto entre estas áreas que me parece es muy importante. Y también se puede llegar a presentar una alternativa en donde esta nueva forma de hacer negocios, en esta nueva forma de trabajar, tienda a que las empresas empiecen a subcontratar más, tratando de buscar una variabilización de sus costos, a buscar otras alternativas. Y acá es muy importante volver sobre un tema que en compliance siempre hay que tener presente, que es el control de los contratistas, la elección, el due diligence del tercero, el control de integridad. Si uno hace las cosas muy bien puertas adentro y cuando se relaciona con un proveedor o con un socio comercial y no presta atención, puede perder el impacto en la reputación, puede ser enorme. Entonces, creo que hay que tener bien presente no solamente las relaciones internas, como decíamos, sino también en esas redes de contacto o de contratación cíclicas que se dan en la realidad. Hasta aquí mi parte, le cedo la palabra a Rodolfo para seguir con la presentación. Gracias, Gonzalo. Muchas gracias. Me llegaron algunas preguntas acá por el chat y también en el Q&A se planteó una pregunta. Voy a tratar de agruparlas. La primera es si este nuevo modo de trabajar podría generar más puestos de trabajo o menos. O sea, ¿cuál es la perspectiva en cuanto a la creación de puestos de trabajo? Quizás un poco más dirigida a Ulises, que es el experto en eso, nos pueda contar cuál es su perspectiva. Definitivamente sí, podría generar más puestos de trabajo. Estamos en una etapa en la cual las empresas hoy están acomodándose al modelo. Una vez que esto esté legislado, una vez que esto esté en un modelo que funcione de una manera más dinámica, las empresas van a optar como una alternativa bastante válida para que puedan equilibrar eficiencia en gastos y costos y también resultados para la empresa. Y este modelo va a ser mucho más liviano, por lo cual categóricamente va a representar mayor oportunidad de trabajo para muchos paraguayos y a nivel mundial también va a incrementar la posibilidad de trabajo a través del teletrabajo. ¿Ves también una oportunidad quizás digamos, como una maquila de servicios, por llamarlo así, la posibilidad de prestar servicios quizás desde Paraguay a otros países? Otros países. ¿Han visto algo de eso ustedes? Totalmente, o sea, hoy la conectividad traspasa las fronteras y a partir de eso tenemos el ejemplo del propio call center que está montado en Paraguay pero da servicio a Argentina, da servicio a otros países de la región, como también centros de servicios compartidos que puedan estar aquí operando directamente y dar servicio a Argentina, Brasil, Uruguay, Bolivia y otros países. Así que esto genera realmente un escenario que es bastante aprovechable por Paraguay por dos conceptos. Tecnológicamente hoy tenemos infraestructura para poder operar servicios como ese y hay un tema no menor que es el bono demográfico. El bono demográfico nos permite a nosotros tener talento disponible a la edad adecuada de manera a poder brindar ese talento al mundo entero. O sea, gente joven, capaz y con talento para poder resolver necesidades de cualquier lugar del mundo a través de la tecnología en Paraguay. Así que es factible, Rodolfo. Excelente. Y tengo otra pregunta también para vos, Ulises. ¿Qué implica, qué habilidades están buscando hoy las empresas? Digamos, cuando hablamos de talento digital, ¿qué es lo que piden de sus
eventuales funcionarios, que sepan manejar el Facebook, digamos, perdón que vaya así a lo concreto, pero ¿qué implica ese talento digital? Yo creo que ya el manejo de redes sociales ya es algo intrínseco de la persona, ¿verdad? Hoy todo el mundo está, hasta la gente con mayor edad. Me costaría conseguir trabajo entonces. Adentro del mundo de las redes sociales, pero bueno, evidentemente eso nos mantiene en un esquema digital. Lo importante es tener en cuenta que eso se divide en dos partes. Una de ellas es la competencia técnica. Cuando nos contratan para hacer un trabajo de home office de contabilidad, tengo que conocer de contabilidad. Tengo que saber hacer un asiento, leer un balance y manejar toda esa competencia técnica natural al trabajo que me están pidiendo hacer. Y en segundo lugar están las competencias o las habilidades blandas. Y uno de los requerimientos más importantes hoy es la capacidad de adaptarse, la adaptabilidad. Eso antes evidentemente no estaba en la descripción de cargo de las personas, pero hoy es algo fundamental. Si yo no tengo forma de adaptarme a los nuevos modelos, nuevos requerimientos y a metas y objetivos que pueden ser cambiantes, yo no voy a poder llevar adelante un nuevo modelo de gestión y mucho menos una gestión de teletrabajo. Muchas cosas que se van implementando hoy en la gestión del mundo del trabajo no tienen una rigidez o no tienen algo que pueda proyectarse en mucho tiempo. Los cambios van a ser cada vez más rápidos y cada vez más cortos, así que los desafíos de adaptabilidad son importantísimos. Obviamente el conocimiento técnico del manejo digital de las herramientas es fundamental, pero si no tengo la capacidad de adaptarme a los cambios, ahí voy a fracasar directamente. Muchas gracias. Respecto de lo que hablabas, Gonzalo, te hago una consulta, que es, digamos, cuando escuchamos de compliance, pensamos en las grandes marcas que tienen un presupuesto, hasta si se quiere, ilimitado para invertir en compliance. ¿Qué es lo que puede hacer a lo mejor una empresa mediana o pequeña, digamos, que le genere un retorno, que no implique algo demasiado gravoso y demasiado costoso en términos de compliance? O sea, ¿cómo llevarías a la práctica el tema de compliance? Y esas medianas y pequeñas empresas probablemente son la mayoría de las empresas de Paraguay. Sí, perfecto. A ver, un poco lo decía en la presentación. Me parece que esta situación de contexto es una perfecta oportunidad para eso. ¿Por qué? Porque no se trata de llevar la idea de asociar compliance con, bueno, un mecanismo muy sofisticado para poder evitar una maniobra de lavado de activos internacional que permita... No, vayamos a la base. Y la base es establecer, como decían las colegas, un protocolo interno de higiene y seguridad en el establecimiento. Establecer pautas de trabajo que te permitan organizar la empresa y que le garanticen al trabajador un lugar seguro y saludable para poder prestar tareas en su casa o en el establecimiento de la empresa. Entonces, me parece que con el efecto este que mencionaba, de que el impacto de esto es poner un poco de foco en las personas, me parece que si se empieza a trabajar desde esa perspectiva, cualquier empresa lo puede empezar a organizar. Quizás arranca con el protocolo de higiene y seguridad, después hace una política específica para el teletrabajo en línea con la regulación vigente. A partir de ahí, la gente se empieza a incrementar el valor de la cultura de cumplimiento en la organización. Hay un nivel de compromiso que es mayor al que había antes. Eso es la fuente natural para poder construir en grande lo que se quiera, hasta el nivel que se quiera, porque no es necesario que una empresa pequeña tenga un nivel muy sofisticado, una política, un entramado muy sofisticado de integridad o de compliance, sino que puede empezar a trabajarlo desde estas pequeñas cosas y a partir de ahí llevarlo al nivel que cada empresa considere. Obviamente acá siempre estamos en el plano de lo que es deseable. Ya hay empresas que están reguladas y tienen que cumplir con determinados parámetros y eso es común a todos. Acá estamos hablando de cómo establecer un mecanismo, una política dentro de la organización que te permita asegurarte que esas normas, tanto obligatorias para todos como normas internas dentro de la organización, se cumplan. Y para que se cumplan, lo más importante es que las personas que forman parte de esa organización estén comprometidas a cumplirla. Entonces, parece que ahí está el foco. Hoy por hoy hay muchísima predisposición para eso. Aprovechémosla.
Y eso supongo requiere, o sea, estoy pensando en lo que hablabas de la comunicación y quizás hablando de oportunidades, este contexto a nosotros a nivel de firma, por dar un ejemplo, nos ayudó mucho con la comunicación y quizás eh, pensando en las oportunidades que vos decías que esto presenta, eh, digamos, esa comunicación nos permitió implementar más acciones y digamos, pienso que estamos mejor, saldremos mejor parados de esta pandemia que lo que estábamos antes, en términos de la unión del equipo y de cómo estamos trabajando juntos, forzados por este contexto. Así que comparto contigo lo relativo a la gran oportunidad que esto presenta. Totalmente, y me parece, para cerrarte la idea, si querés, que estas nuevas formas de estar comunicados y estar conectados, quizás a una modalidad distinta de la que estábamos acostumbrados, no impiden, como decía Ulises también, a que los líderes sigan ejerciendo su rol, las situaciones se puedan llegar a cabo de la misma manera o de una forma mejor incluso de como se hacían antes. No depende... adhiero 100% a la frase final de Ulises, que no depende solo de la tecnología, depende de un montón de otras cuestiones dentro de las cuales está el liderazgo de las personas. Entonces, en la comunicación ahí hay un aporte absolutamente significativo de ese punto. Creo que en términos de compliance, que uno cuando tiene que comunicar cuestiones de normativa, de cumplimiento y demás, son cuestiones en general bastante áridas, bastante difíciles de transmitir. Entonces, hay que encontrarle realmente la vuelta a partir de las modalidades que tenemos para comunicar, para que realmente el mensaje entre el emisor y el destinatario realmente llegue, ¿no? Muchas gracias, Gonzalo. Tengo acá un par de preguntas más que llegaron, pero creo que voy a limitarlas, quizás una para Perla y una para Mirta, para ir cerrando con tiempo. Recordarles, por favor, si a los que no lo hicieron aún, si pueden completar la encuesta para que pues, podamos circular los resultados. Y la pregunta, en este caso a Perla, es, en términos prácticos y concretos, ¿qué puede hacer hoy una empresa para reducir sus costos laborales? ¿Qué mecanismos están hoy disponibles reglamentariamente, digamos? Muchas de las empresas, Rodolfo, mira, recurrieron a alternativas que nuestra propia legislación laboral actualmente prevé. Muchas de ellas, digamos, han tenido que ver, en primer lugar, con la suspensión de los contratos de trabajo, digamos, porque en la mayoría de los casos estas empresas han quedado sin ningún tipo de actividad, entonces se han visto obligadas, a fin de evitar el despido de sus trabajadores, a solicitar la suspensión de los contratos de trabajo, y los trabajadores con suspensión de contratos de trabajo han recibido unos subsidios del IPS en base al aporte del Ministerio de Hacienda, como sabemos. Otra de las formas a las que han recurrido las empresas es a modificar, digamos que, sus contratos de trabajo, reduciendo sus jornadas de trabajo, y al reducir las jornadas de trabajo, también se redujeron las remuneraciones correspondientes, porque obviamente había menos tiempo de trabajo en la empresa. Esas son las formas que han encontrado las empresas, digamos que para limitar un poco los costos y para tratar sobre todo de preservar el empleo y de no recurrir al despido de sus trabajadores, que es lo que en lo posible tratan de hacer todos, ¿verdad? Para ayudar un poco con la situación que tenemos actualmente. Y viste que eso, o sea, pregunto si eso ya has visto que se está, digamos, restableciendo, algunos reintegrando ya a las personas. ¿Cómo ves la perspectiva en el plazo así corto? En algunos casos, digamos que hay muchas empresas que han solicitado incluso, digamos que limitar el plazo de suspensión que inicialmente habían solicitado y han reintegrado a sus trabajadores. En otros casos hay empresas que están tratando de solicitar, digamos, una prórroga de esas suspensiones. Y en la mayoría de los casos lo que vi más que suspensiones, por lo menos en nuestra práctica profesional, son modificaciones de los contratos de trabajo en razón de la menor actividad que tienen actualmente. Entonces, todos tratan de proteger un poquito el empleo y a ese efecto tratan de ser flexibles y de adecuar un poquito a esta nueva situación el contrato de trabajo, ¿verdad? Disminuyen el tiempo de
de la jornada de trabajo y proporcionalmente las remuneraciones y demás, pero por temporadas cortas, digamos. Se va viendo sobre la marcha qué necesidades se presentan en adelante, pero conservan el empleo. Perfecto, muchas gracias. Y para Mirta, por último, Mirta, ¿podrías darnos así en 2, 3 puntos qué puede hacer una empresa para reducir o mitigar su riesgo de litigios? Y en caso de llegar a un litigio, ¿qué alternativas tiene? Sí. O a un conflicto con el trabajador. Sí, lo fundamental y lo que vemos todo el tiempo en nuestra práctica es, tenemos que escribir lo que vamos a hacer y tenemos que hacer lo que escribimos. Porque lo que sucede es que se establece a veces un marco y en la realidad está pasando totalmente otra cosa. Entonces, cuando nos tenemos que defender, de repente a nosotros como abogados litigantes ya nos llega una situación, digamos, consumada. Se hizo de una manera y el empresario entra en una gran frustración porque dice, pero eso no es lo que yo quería. O sea, yo no quería, no era eso, no era mi intención, no estaba en mi cabeza. Entonces, por eso lo que concluyo yo con todo lo que estuvimos hablando, muy importante es este tema de plasmar exactamente qué estamos dando, qué vamos a recibir, qué responsabilidad tiene cada uno, cómo se equilibra, y si pese a todo eso y con la comunicación, la trazabilidad, no resultó, cuando tengamos que ir a una contienda, probemos también algún método alternativo, como yo les expliqué, que por ejemplo podemos hacer una mediación laboral, que si bien hay una que ya es judicial, ya está en el Poder Judicial, yo estoy hablando de una que podemos hacer antes de ir a un litigio, ver otros mecanismos, porque como la situación requiere nuevos desafíos, probemos también nuevas soluciones. Muchas gracias, Mirta. Creo que está muy claro. Con esto vamos concluyendo. Agradecemos a todos los que participaron. No sé, ahí me salen los resultados de la encuesta. Quizás le está saliendo a todos en la pantalla. Les adelanto que la grabación vamos a levantarla en las redes de manera que pueden acceder o compartirla después en sus respectivas empresas y con sus respectivos equipos. También los resultados de la encuesta. Muchísimas gracias. Ulises, Gonzalo, Perla y Mirta, si tienen alguna palabra final, algún mensaje final. Por mi parte, agradecido con las excelentes exposiciones. De mi parte, Gonzalo, solamente agradecer al Estudio Boga la invitación, agradecer también a Mirta, a Perla y a Gonzalo que nos hayan acompañado y a todos los participantes también, obviamente, que nos hayan acompañado esta tarde. Muchas gracias. Un gusto compartir con Manpower, con Gonzalo, con Mirta. Muy agradecida por el espacio y por poder conversar un poquito de esto que nos apasiona. Sí, de mi parte también, muchísimas gracias al público que nos siguió y a todo este equipo. Realmente me pareció que, como dijo Gonzalo, esto tenemos que trabajarlo en equipo. Así que muchísimas gracias. Bueno, adhiero los saludos y agradecimientos. Es un placer compartir con dos grandes entidades y empresas como el Estudio Boga y Manpower Group, además de amigos. Y hasta la próxima. Gracias a todos. Gracias. Hasta luego, chao, chao. Hasta luego, gracias.